Damos la bienvenida a todas y todos nuestros seguidores y agradecemos que nos acompañen en la inauguración del coloquio de Derecho Procesal, Penal y Mercantil, su trascendencia en el ámbito jurídico, en el que especialistas en el tema expondrán algunas ideas y discusiones que se dan actualmente en el entorno académico y profesional. Para el desarrollo de este evento, contamos con la presencia en línea del maestro Carlos Mondragón Sánchez de la Barrera, el maestro Alejandro Torres Estrada, el doctor Albertico Guinto Sierra, el doctor Carlos Cuenca Dartón y presidiendo este evento, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien cedo el uso de la voz para inaugurar el coloquio. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Lorena. Estimado presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de nuestra facultad, estimado maestro Carlos Mondragón, representante del señor presidente del Colegio de Derecho Procesal Mercantil y además presidente de la ZAPAUNAM en la Facultad de Derecho, el doctor Alberto Fabián Mondragón, estimado maestro Alejandro Torres Estrada, distinguido integrante de este Colegio de Derecho Mercantil y Procesal, el doctor Albertico Guinto Sierra, especialista en la materia penal. Les damos, Lorena, ante todo a Lorena, perdón por no haberla a la dama mencionado al inicio, pero bueno, les damos la bienvenida a nombre del señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a este primer coloquio. Con esto los vamos a comprometer a nuestros maestros a que sigan dándole seguimiento a estos temas tan importantes para la Facultad de Derecho, intitulado Coloquio de Derecho Procesal Penal y Mercantil, su trascendencia en el ámbito jurídico. Estas son las acciones, los hechos que permiten que la facultad y la universidad sigan trabajando, sigan en movimiento, a pesar de que estamos en una situación de distanciamiento social derivado de las condiciones de salud que imperan no solo en nuestro país, sino en el mundo. La Facultad de Derecho y en sí la universidad no se ha detenido. Seguimos trabajando día a día. Hoy, prueba de ello que nos encontramos en un aula universitaria, si bien a distancia, es una extensión más de la universidad, estas herramientas que la universidad ha puesto a la disposición de nuestra comunidad para que podamos seguir llevando a cabo la labor más importante que tenemos los docentes, que es construir el conocimiento, transmitir el conocimiento a las nuevas juventudes, a nuestros alumnos. La Facultad de Derecho es una facultad muy comprometida de manera histórica en sus más de 450 años de vida con las causas sociales y sobre todo con las causas de nuestro país, toda vez que ellos son quienes sufragan los gastos de nuestra universidad a través de los impuestos. Entonces nos debemos al pueblo de México y tratamos todos los días, no tratamos, damos nuestro mayor esfuerzo porque esa apuesta que hace el pueblo de México en la universidad y en concreto en la Facultad de Derecho se vea satisfecha, se vea colmada con el conocimiento que nuestra comunidad adquiere. Y no solamente en las clases de manera tradicional y ordinaria, sino en eventos como este, donde grandes especialistas de los temas que vamos a tratar serán protagonistas de una rica discusión que va a favorecer el aprovechamiento de la cultura jurídica en nuestros alumnos, en nuestros seguidores a través de las redes sociales. Entonces, es un honor para mí estar con estos grandes juristas y poder, a nombre del señor director de la Facultad de Derecho, declarar formalmente inaugurado el primer coloquio de Derecho Procesal, Penal y Mercantil, su trascendencia en el ámbito jurídico. Para mí es un honor y les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto de los colegios de Derecho Penal y de Derecho Procesal, Procesal Penal, perdón, y Procesal Civil y Mercantil de nuestra facultad. Enhorabuena
y muchas felicidades y mucho éxito a todos ustedes. Maestro, muchas gracias por su mensaje de inauguración. Ahora continuamos con la participación del maestro Carlos Mondragón Sánchez de la Barquera, representante del presidente de los colegios de profesores de la facultad, el doctor Fabián Mondragón Pedrero. Adelante, maestro. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me siento honrado, me siento alegre de compartir, que me dieran este espacio, aunque sea de forma interina, sustituta, y qué mejor que representando a mi señor padre, que he aprendido mucho de él y que a través de este primer coloquio, como bien nos decía nuestro señor secretario, pues compartir un poquito de las enseñanzas que la vida práctica, que la vida jurídica, que el mundo del derecho nos han dado, ¿no? Déjenme tal vez transmitirles un poquito de esta parte del derecho procesal mercantil, y en específico me autorizó el doctor platicarles un poquito de lo que vemos nosotros, de lo que hemos podido operar nosotros en el ámbito del derecho procesal mercantil, en específico de un proceso que tal vez es al principio, y me incluyo en ese género que cuando primero escuchábamos los procesos concursales, yo la verdad decía, me están hablando en un idioma que yo no conozco, de por sí el idioma del derecho es difícil, pues este dialecto, a lo mejor dentro de este idioma del derecho, pues se complicaba un poquito más. Sin embargo, creo que en mí causó una inquietud, causó un ánimo de continuar en el estudio de esto. Y a pesar de que la vida de litigante pues tiene muchos picos y valles, llevo no la experiencia de ninguno de los que están aquí, porque bueno, yo me honro de conocer a muchos de los doctores y maestros que están hoy con nosotros, y conozco su calidad profesional, su calidad intelectual, y bueno, pues es vastísima, me siento incluso abrumado. Pero bueno, pues platicarles un poquito de este proceso concursal. ¿Por qué entra primero dentro del ámbito del derecho mercantil? Bueno, si bien es cierto, yo me refiero a los concursos mercantiles, porque también hay concursos civiles, ¿no? Y dentro de estos concursos hay una ley en específico que desde el año 2000, a propósito de la derogación de una ley anterior, de la ley de quiebra y suspensión de quiebras y suspensión de pagos, pues entra esta nueva figura de los concursos mercantiles. Y entra a propósito de, pues sí, de algunas, no presiones, sino me parece de intereses comunes internacionales a propósito de tratados de libre comercio, ¿no? Recientemente renovados. Bueno, pues entra esta legislación para el año 2000, pues novedosa, con algunas cosas interesantes que, aunque la ley de quiebras y suspensión de pagos ya contemplaba, pues bueno, daba un nuevo aire fresco que requerían las empresas, sobre todo partiendo de estas nuevas inversiones que se venían a propósito de los tratados de libre comercio, en específico, pues el famoso Telecán, hoy Temec, ¿no? Bueno, yo empecé diciéndole lo complicado para mí que fue el empezar a entender este idioma del derecho concursal. Y conocí al primer presidente, perdón, del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el doctor Mellán. Y bueno, la verdad es que platicar con él en ese momento, que serán alrededor de hace unos 8 años, él me hizo una analogía que me sirvió muchísimo para entender este tipo de procesos. Y era una analogía con respecto a la salud física de una persona. Es decir, la salud de una persona física era algo similar al comportamiento de una persona moral, de una empresa específicamente, que cuando enfrentaba problemas financieros, de insolvencia, de iliquidez, ya veremos que esta diferencia es importante, parecía mucho a una enfermedad. Y esta enfermedad, si bien el estado pues, natural de los seres humanos pues, es estar sanos, es tener salud. Sin embargo, pues sucede, y creo que el mejor ejemplo es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que estamos ahora mismo de forma remota, pues hay enfermedades en el mundo, y también en el mundo del derecho hay enfermedades.
Y estas enfermedades, al menos en el aspecto de la vida de una empresa, pues se traducían en estos problemas o fenómenos de insolvencia. Y bueno, estos fenómenos de insolvencia, tal cual, con la analogía que en su momento me platicaba el doctor, pues hay unas que se curan solas, ¿no? Como nos pasa a todos. Hay gripas que es cuestión de descanso, cuestión de una buena alimentación y estar hidratado, lo que ayuda, ¿no?, a que estas enfermedades se curen solas. Sin embargo, va a haber algunas que pues tal vez por la forma en la que son, por lo fuerte de estas enfermedades o de estos traumatismos, pues nuestro sistema de defensas pues no sea el suficiente y tengamos que resolver estas enfermedades con la ayuda de alguien más, con la ayuda de algún mecanismo adicional que pues mitigue en el mejor de los casos, ¿no? Mitigue en el mejor de los casos a la enfermedad. Y bueno, yo escuchaba todo esto y yo decía, bueno, sí, tiene razón y me hace mucho sentido esta analogía que me ayudaba a entender un poquito la necesidad y trascendencia de estos procesos de concursos mercantiles. Pero yo decía, oiga, pero doctor, hay una parte de los concursos mercantiles que se llama quiebra, y esa parte de los concursos mercantiles que se llama quiebra, pues no suena a que la empresa tenga mucha salud o la vaya a recuperar, ¿no? Y vaya, dentro de esta lucidez que en su momento me ayudó también a mí a poder explicar ahora cómo siento a estos procesos universales, me decía, bueno, fíjate que pasa algo curioso con estas enfermedades que pues algunas se curan solas, otras requieren instrumentos para curarse y hay algunas que no se curan. Pero la gran diferencia entre las enfermedades de una persona física que no se curan, que son terminales, es que en el mundo del derecho, pues esta eutanasia jurídica que pudiera ser la quiebra, pues no implica problemas de carácter religioso ni moral, ni mucho menos. Es más, ya ni jurídico, porque ya hay una forma de darle buena muerte a una empresa. Y este primer acercamiento a esta analogía que en su momento me presentaban, me hizo entender mucho, me hizo al menos poder ponerme un poquito los lentes y estar muy abierto en cuanto a este idioma, de poderlo entender. Y así es como yo lo empecé a observar. Empecé a observar que pues los tratamientos de cada uno de los procesos mercantiles pues va a depender precisamente de lo que como buena consulta médica tenemos que hacer. Pues primero tenemos que identificar cuál es la enfermedad, cuál es el problema que tiene la empresa, ¿no? Y con la identificación de esta enfermedad dar un diagnóstico para saber cuál es el tratamiento, ¿no? Y si el tratamiento pudiera ser sencillo, pudiera ser alcanzable, o incluso pudiera ser complicado pero asequible ese tratamiento, pues bueno, tener una luz sobre la cual poder reconstruir y rehabilitar al comerciante, ¿no? En esta forma. Y sobre todo, creo que la plática también cae como anillo al dedo en estos momentos, porque el estrés económico en el que estamos sumergidos, derivado de este acontecimiento pues tan extraño, histórico, ha empujado a muchísimas empresas a tener que acudir a este tipo de procesos. Nos pasa en la oficina. Ahora mismo tenemos varios procesos en diferentes etapas, algunos ya con las declaratorias de quiebra, a otros en las visitas, a otros en meras solicitudes, a otros en el estudio previo, en este diagnóstico que les comentaba de la enfermedad, porque es bien difícil el sentarte con los empresarios, ¿no? Voltearlos a ver a los ojos y entender en sus ojos el fracaso de una empresa. Y que aunque ese fracaso puede ser la cuna de un nuevo éxito y un éxito mayor, no deja de ser un fracaso, no deja de ser difícil para los empresarios enfrentarse a él. Enfrentarse a entender que hay varias causas, ¿no? Hay varias causas que pueden ser una o varias,
que orillan a una empresa precisamente a este tipo de fenómenos de insolvencia. Pueden ser malos manejos del comerciante, malas prácticas, el famoso mal management de las empresas. Puede ser una crisis internacional, una crisis de sector, una crisis nacional. Pueden ser muchos los estreses que llegan a las empresas y que es importante identificarlos, porque si es una crisis de sector, pues entenderla como tal, y que si el fenómeno que causó la insolvencia fue ese, pues hay formas, y esta es otra de las partes que también me parece extraordinariamente enriquecedora de los procesos concursales, es que son multidisciplinarios. Cada uno lleva su complejidad y debe de estar acompañado de una rama de lo financiero porque pues nosotros los abogados normalmente nos tratamos con letras, ¿no? Y sabemos mucho de esas letras. Pero hay veces que los números son los que te empiezan a dar los nortes y te empiezan a dar las brújulas para cómo poder identificar si es viable o no es viable un proceso concursal. ¿Por qué? Porque el proceso concursal empieza con una fórmula matemática, ¿no? Para algunos sencilla, para otros no, pero sin duda empieza con ella. Para poder nosotros entender si estamos, si somos candidatos a este tratamiento del concurso mercantil, bueno, pues tenemos que entrar en esta fórmula famosísima del artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, que por cierto, ahí retomo un breve paréntesis que yo les hacía al principio, mucho se habla de que estos son fenómenos de insolvencia. Y sí lo son, pero tal vez en el proceso, en el desahogo del proceso concursal. Pero al principio del proceso no se trata de un fenómeno de insolvencia, se trata de un fenómeno de iliquidez. ¿Por qué? Porque la fórmula para ser candidato de este procedimiento, porque no puede acceder cualquiera, lo cual es muy entendible, porque las prerrogativas de este proceso hace que si se las diéramos a todos los comerciantes, pues pudiera haber un impacto en la economía, porque parte de lo que va a hacer el que seas candidato y seas admitido en un proceso concursal es que tú puedas obtener ciertas providencias cautelares, el que el tema de los intereses se frene, el que todo se vuelva moneda de quiebra y que no haya ejecuciones importantes en contra del comerciante. ¿Por qué? Porque a lo que le apuesta, como todo buen proceso, es a la buena fe de los promoventes. Pero no solo eso, sino que además tú estés dentro de ese selecto grupo en el que objetivamente estés en problemas financieros. Entonces, bueno, aquí entonces esta parte de la numeralia jurídica empieza a cobrar mucho sentido y mucha importancia. Esta famosa fórmula de los incumplimiento a dos o más acreedores que tengan más de 30 días de vencidos y que representen el 35% de todas las obligaciones a cargo del comerciante. Y sumado a eso, que los activos, no cualquier activo, sino ciertos activos, el 80% de esos activos no alcancen a cubrir estas obligaciones incumplidas. Y aquí, en el propio artículo 10, si nos vamos un poquitito más adelante, después de estas tres primeras premisas, nos va a decir qué activos son los que se van a considerar para saber si hay o no suficiencia para cumplir con las obligaciones o este 35% de todas las obligaciones que representa el comerciante. Y se refieren a activos líquidos, se refieren a efectivo en cajas y depósitos a la vista, depósitos en inversiones cuyo plazo no sea mayor a 90 días, clientes y cuentas por cobrar cuyo vencimiento no sea superior a 90 días, títulos, valores que registren regularmente operaciones de compra y venta. Todos estos activos son los que cuentan para el inicio, no para todo el proceso, pero sí para el inicio. Entonces, creo que estas partes del entendimiento de para qué sirven estos procesos concursales y cuál es el detonante o el gatillo que debemos de accionar para que pueda ser candidato a estos procesos, pues me parece muy interesante. Y déjenme decirles algo más.
si ustedes me lo permiten. Estas formas a través de las cuales inicia el proceso concursal cobran varias visiones. Entonces, va desde la reestructuración, desde la garantía y protección a los acreedores y la maximización del valor de la empresa. Estos tres son los pilares de todo proceso concursal. Y voy a cerrar mi intervención simplemente diciéndoles que no hay una visión suficiente del concurso mercantil de estas tres que les comento, sino que todas son viables, se puede optar por cualquiera de ellas y que en la medida que las demás visiones sean exigidas, es que se procurará su atención y protección. Es decir, no hay una que vaya primero. Yo les agradezco muchísimo el que me permitan platicarles con ustedes. Ojalá tuviera oportunidad más adelante, pero bueno, ya me muero de ganas por escuchar a los otros maestros y poder empezar a tomar notas de todo lo que nos van a decir. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Maestro Carlos Mondragón, es un honor haber escuchado su reflexión sobre los procesos concursales en materia mercantil. En este momento daré paso a la exposición del maestro Alejandro Torres Estrada, un distinguido y reconocido profesor de nuestra Facultad de Derecho, de las asignaturas de Procesal Civil y Práctica Forense de Derecho Civil y Mercantil, quien desarrollará el tema el derecho mercantil, su importancia y trascendencia. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Bueno, primero un agradecimiento, por favor, por la invitación a los organizadores, al director Raúl Contreras Bustamante, siempre tan atento a este tipo de eventos, tan preocupado en que se lleven a cabo. Y bueno, para mí es un honor que me hayan invitado. En segundo lugar, quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañan a través de las plataformas a este evento. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para mí es un grandísimo honor compartir este momento con grandes académicos de la facultad. Yo no sé si se recuerde el doctor Carlos Cuenca, pero andaba por 1996 cuando él fue sínodo en mi primer examen de oposición. Y bueno, siempre para mí es un orgullo compartir foros con él. Seguramente no se acuerda porque han pasado tantas personas por pues esta querida facultad y bueno, algunos años han pasado. Y bueno, también Albertico que nos acompaña, muchas gracias. Es un honor estar contigo. Carlos, es un gustazo compartir contigo este evento. Este tema del derecho concursal que has tratado, pues es un tema extraordinario. Ahora, yo quiero empezar con lo que me corresponde respecto al tema del juicio oral en materia mercantil. ¿Por qué quiero hablar del juicio oral en materia mercantil? Bueno, pues porque en épocas de crisis como es la que nos está ocupando ahora, pues desafortunadamente en donde más se siente el tema es en los bolsillos de las personas. Y esto genera que todos empiecen a recordar algunas deudas, algunos temas que tenían olvidados y dicen, bueno, pues, oye, es que mi compadre me debe esta cantidad, creo que este es el momento de platicar y a veces, desafortunadamente en nuestro país, pues las pláticas no son suficientes. Tendríamos que recurrir a las acciones legales. Entonces, el derecho mercantil, en concreto el derecho procesal mercantil, pues nos va a brindar estas herramientas que nos permiten poder concretar el derecho sustantivo. Más o menos el 27 de enero del 2011, pues se crea el proceso oral en materia mercantil. Inicialmente, hay que reconocerlo, se tenía una gran duda de cuál iba a ser la eficacia que iba a tener este derecho procesal nuevo. Y bueno, al paso del tiempo, afortunadamente, pues nos hemos dado cuenta que nos ha generado una gran aportación. En virtud del poco tiempo que tenemos, voy a hacer un resumen muy breve de qué es el proceso oral en materia mercantil. El proceso oral en materia mercantil inició teniendo una cuantía misma que ya desapareció desde el 25 de enero del año 2017 en la norma, pero que apenas este año, el 26 de enero de este año 2020, entra plenamente en vigor. Tengo la impresión de que muchos colegas que ejercen la materia procesal civil y mercantil
a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta de que ya a partir de esta fecha que acabo de comentar, 26 de enero del año 2020, pues todos los asuntos en materia mercantil deberían ser orales. ¿Por qué? Bueno, porque el legislador suprimió ya el límite de la cuantía. En consecuencia, pues tendría que ser un proceso que tenemos que estudiar muy a conciencia y especialmente deberíamos practicarlo. ¿Cómo se integra un proceso oral en materia mercantil? Bueno, en primer lugar, pues con una demanda que debe satisfacer los requisitos que todos conocemos de las demandas y con un capítulo de prueba en virtud de que es un proceso especial. Ahora, una vez que se reúnen los requisitos legales, el juez la admite, manda a emplazar al demandado para que la conteste en el término de 9 días. El demandado, de igual manera, tendría que ofrecer sus pruebas desde que contesta la demanda. No habría otro momento para poder ofrecer pruebas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado aquí con el demandado. Enseguida, seguramente opone excepciones. El juez le va a dar vista con estas excepciones al actor. Él podría aquí mencionar todavía algún nombre de testigo, algunos documentos que tenga respecto a estas excepciones opuestas. Y ahora sí viene lo innovador, entre comillas innovador, porque les decía que la reforma fue de enero de 2011, son 9 años ya de ejercicio. Claro, no entró en vigor inmediatamente, pero sí, ya tenemos varios años. Y vendría entonces una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar es una audiencia compleja a la que deben asistir las partes y sus abogados. ¿De qué se integra esta audiencia preliminar? En primer lugar, pues el juez tendría que depurar el procedimiento revisando los presupuestos procesales. Enseguida, se intentaría una conciliación de las partes. Esto siempre ha sido un tema, pues un poco polémico, porque el juzgador no tendría por qué estar intentando conciliar a las partes, ya que, pues para eso deberíamos tener un conciliador, porque el juzgador solo tendría que opinar al momento de emitir su sentencia. Pero bueno, está en la ley, se ha quitado incluso como impedimento, porque esto hubiera sido un impedimento en cualquier proceso normal que el juez opine del tema, ¿no? Tendría que hacerlo en la sentencia nada más. Pero bueno, privilegiando la inmediatez que nos puede dar el proceso oral, pues el juez tendría que intentar esta conciliación. Pero ahora sí viene lo que fue diferente. ¿Y qué fue diferente? El tercer momento de la audiencia preliminar, que consiste en la fijación sobre hechos no controvertidos. Al principio decíamos, bueno, ¿eso qué es? La litis ya está fijada, el actor dijo lo que tenía que decir, el demandado ya contestó, ya hay una litis, ya sabemos qué es lo que se tiene que demostrar. Pero en la práctica forense lo que fue sucediendo es que las partes pueden decidir, por ejemplo, lo siguiente. Señor juez, yo pido que quede fuera de la litis el hecho 3, en donde se refiere que yo le depositaba en la cuenta bancaria tal. Bueno, si la contraparte está de acuerdo, diría, ok, queda fuera de la litis. Y en ese momento, sobre ese hecho y sobre todos aquellos sobre los que haya un pacto entre las partes, ya no se recibe prueba. ¿Por qué? Porque ya están demostrados, ya fueron aceptados en la presencia judicial. Hubo acuerdos sobre los hechos que ya no iban a tener controversia. Y esto puede resultar muy eficaz. ¿Por qué? Porque, aunque no lo parezca, pues nos estaríamos liberando de la carga de la prueba. Eso es algo muy valioso, nos llevó tiempo, ya lo estamos entendiendo y bueno, pues hay que tener mucho cuidado para que pues no nos vayan a chamaquear aceptando hechos que no deberíamos aceptar. Eso es muy importante. Sí costó trabajo, me acuerdo que en las primeras audiencias, ahí por 2012, 2013, el juez preguntaba, ¿algún acuerdo sobre hecho no controvertido? Ninguno. Así todos los abogados, nadie proponía. Nadie se aventuraba a hacer estas afirmaciones y bueno, hoy prácticamente todos los abogados que van a las audiencias de juicios orales mercantiles ya llevan anotado qué es lo que van a intentar que su contraparte reconozca sobre la litis. Ojo, con independencia de lo que contestó en su escrito de demanda y de contestación. O sea, con independencia de ello, en la audiencia se puede ir para allá, porque también el actor él lo hace, pero también el demandado puede hacerlo. También el demandado va a proponer puntos sobre los que podemos separar la litis. El siguiente momento de la audiencia es un poco más complejo porque sería
el de fijación sobre acuerdos probatorios. Eso significa que las partes pueden convenir respecto a las pruebas que se van a desahogar. No debemos olvidar que el proceso mercantil es dispositivo. En consecuencia, las partes pueden pactar cualquier tema que decidan sobre las pruebas. Por ejemplo, limitar el número de los testigos ellos, que no lo haga el juez. Por ejemplo, señalar que en lugar de que cada quien traiga su perito, designan un perito único, etcétera, etcétera. Es decir, ellos podrían proponer cómo limitar la prueba. Ahora, hay que tener presente que, como el momento anterior era la fijación sobre acuerdos no controvertidos, puede resultar posible que yo decida ya desistirme de la prueba confesional, por ejemplo. ¿Por qué? Ya no la necesito. Ya logré que en la audiencia se reconocieran los hechos que yo consideraba importantes. Ahora, enseguida de que se fijan o no acuerdos probatorios, vendría el momento en el que el juez debe pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas por las partes y las admite o las desecha según corresponde en derecho para fijar una fecha de audiencia de juicio para que éstas sean recibidas. Y aquí viene un momento importantísimo que no debemos perdernos y consiste en que en este momento las partes deben objetar los documentos presentados por su contraparte. Es en este momento de la audiencia preliminar. ¿Por qué en este momento? Porque las pruebas acaban de ser admitidas y yo en materia mercantil tengo que objetar las pruebas documentales en cuanto son admitidas. Y más en un juicio oral, no tengo otro momento. Si en la audiencia, en ese momento, no formulo mis argumentos de objeción, cualquier otro momento sería extemporáneo. Entonces, deberíamos estar muy atentos a ese punto. Bien, se terminaría la audiencia, el juez nos fija una fecha para la audiencia de juicio. Debo recordarles que en los juicios orales todas las notificaciones surten efectos en las audiencias, estén o no presentes los que deberían estar. Eso significa que no se van a hacer notificaciones personales para citaciones, no se van a hacer notificaciones personales de ninguna índole a las partes. Todo les surte efectos por el momento de la audiencia. Ahora bien, ¿qué vamos a destacar del juicio oral mercantil en el tema de las pruebas? Bueno, lo que tendríamos que destacar mucho es la audiencia confesional o declaración de parte. De manera tradicional, la confesional siempre fue muy complicada porque nos obligaba a cumplir los requisitos de ley que siempre fueron muy difíciles, ¿no? El artículo 1222 del Código de Comercio nos dice que deben ser sobre hechos propios de la persona, de manera afirmativa, no deben tener más de una posición, no debe ser insidiosa. Entonces eran muchos los requisitos que nos daban el legislador. Y eso cambió totalmente. Hoy la ley en materia de juicios orales mercantiles solo nos da dos requisitos: que se refiera a la litis y que le conste a la persona que está contestando. Entonces, hoy la prueba confesional es muy fluida porque se convierte pues como en una charla frente al juzgador, ¿no? Esto me parece que ha sido benéfico, nos ha funcionado bastante. Ahora, también hay que tener en cuenta que cambió radicalmente la mentalidad de la confesional. ¿Por qué? Bueno, porque en la confesional, recuerden que yo tendría que exhibir un pliego de posiciones, el juez lo calificaba, se formulaba. Si no asistía quien debía absolver, pues se le declaraba confeso de esas posiciones. Bueno, pues todo eso ya cambió en materia de juicios orales mercantiles. ¿Por qué? Porque ahora desde que el juez admite la prueba confesional, el apercibimiento es diferente. Hoy el apercibimiento consiste en que si no compareces el día de la audiencia a absolver las posiciones, se te va a tener por confeso de los hechos que se pretendían demostrar con la prueba. Es decir, ya no es de las posiciones. ¿Por qué? Porque las posiciones se formulan de manera verbal y directa. Ya no hay pliego de posiciones, compañeros. Entonces hay que tener en cuenta que hoy, si los declaran confesos, no va a ser sobre las posiciones, va a ser sobre los hechos que se pretendían demostrar. Otro punto que resulta importantísimo y que los invito a que le echen un buen ojo, pues se refiere a que a partir de la reforma del 25 de enero del 2017 se nos adiciona un último párrafo en el artículo 1390 bis 37.
Esta disposición es muy importante, compañeros. ¿Por qué? Porque señala lo siguiente, que si estando en la audiencia preliminar, las pruebas que quedan por recibirse son solo documentales, en ese momento de la audiencia preliminar se prescinde de la audiencia de juicio, se formulan los alegatos y en esa audiencia se debe dictar la sentencia. ¿Qué significa esto? Que podemos tener un proceso oral que termine en 2 meses. Y desde luego, esto ya es posible en la materia procesal mercantil. Difícilmente en cualquier otra materia vamos a encontrar esta posibilidad de concluir un proceso en simplemente 2 meses. Y hay que recordar otra cosa que a lo mejor sí es criticable en la ley. Todas las resoluciones que se dictan en los juicios orales mercantiles no admiten recurso alguno. Eso significa que cualquier impugnación tendría que ser a través del juicio de amparo. Y no dije recurso, dije impugnación. Bueno, con estas breves reflexiones del juicio oral mercantil, pues solo me restaría cerrar esta intervención invitando a todos y a todas a que estudien permanentemente y que se actualicen permanentemente, porque el derecho procesal mercantil ha estado cambiando muy recurrentemente y lo ha hecho tan bien que los invito a que le echen un ojo a la reforma del 1 de mayo del año 2019 a la Ley Federal del Trabajo y se van a encontrar una sorpresa. El juicio oral que regula la Ley Federal del Trabajo es muy similar al juicio oral mercantil. Y eso es precisamente por su alta eficiencia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Maestro Torres Estrada, agradecemos que comparta con nosotros un poco de su vasta experiencia en materia de juicios orales mercantiles. Y ahora recibimos la intervención del doctor Albertico Guinto Sierra, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, quien nos hablará sobre la importancia del derecho procesal penal en el ámbito jurídico. Adelante, maestro. Licenciada Lorena, muchas gracias, qué amable. Gracias por su presentación y excelente conducción de este coloquio. Bueno, primero, mi agradecimiento profundo al doctor Carlos Cuenca Tardón por la invitación que tuvo compartir con su servidor. De verdad, mi querido doctor, muchas gracias. Tantos años, tantos recuerdos. Gracias por permitirme participar en esta, mi casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que mi universidad está incorporada a la misma y obtengo el título directamente de esta gran casa de estudios con un reconocimiento nacional y sobre todo internacional. Doctor Cuenca, gracias de verdad. Gracias a la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, para mí un gran placer compartir con la licenciada Lorena, con Alejandro Torres, con Ricardo Rojas y Carlos Mondragón. Gracias por permitirme estar en este foro tan importante con ustedes. Bien, vamos a hablar respecto de la importancia de la oralidad en el proceso penal acusatorio. La oralidad se entiende como un principio, a veces se refiere si es una característica o es un principio. Yo la entiendo como un principio, ya que sostiene la necesidad de que la resolución judicial se basa únicamente en el material probatorio expresado oralmente, sin que esto, por supuesto, no se debe limitar la oralidad a la simple discusión oral, y menos a la exclusión de determinados documentos, ya que debemos tener presente que las documentales constituyen un medio para expresar y conservar el pensamiento humano. Y por lo tanto es tan necesaria en el proceso penal como cualquier otra actividad del ser humano. Por ello, la oralidad pone en contacto directo al juez con las partes y con los comparecientes, lo que permite captar su estado emocional al declarar los testigos, la víctima, los peritos. Y esto le facilita decidir cuando esa declaración, o advertir más bien cuando esa declaración está viciada.
va aunado, por supuesto, y va mezclado con el principio de inmediación. Entonces, veamos cómo la oralidad tiene, no se contempla como una característica nada más, sino como un principio. ¿Por qué? Porque es considerado un principio informador del proceso. Todo se incorpora a través de la oralidad. Y esto lleva, repito, al juzgador a obtener de manera directa, de manera clara, a observar, a oler incluso al propio testigo, a advertir si es un testigo que está preparado, si es un testigo que está leccionado, etc. Pero además, este principio de oralidad construye un sistema porque va acompañado y genera ¿qué? Genera o se acompaña del principio de inmediación, se acompaña del principio de concentración, se acompaña de la inmediatez, se acompaña de este principio acusatorio donde la carga de la prueba la tiene precisamente quien acusa. Y entonces el fiscal que formula esta acusación, pues tiene que probar a través de diversos órganos de prueba su acusación a través de la oralidad, la incorporación de la información que se encuentra en las entrevistas, que se encuentran en los dictámenes periciales o en cualquier otro documento, se hace a través del uso de las técnicas de litigación oral. Tenemos desde la técnica de un alegato de apertura, un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, las técnicas de las objeciones, cuando la parte que le corresponde en ese momento objetar las actuaciones de su contraparte, objetar alguna información nueva que esté incorporando el testigo en juicio y que no conste en la entrevista o que no conste en el dictamen, objetar incluso al juez cuando el juez hace preguntas aclaratorias, porque está facultado, de acuerdo al 372 del artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está facultado para hacer preguntas aclaratorias, pero bajo las reglas que establece el propio código. Entonces me ha tocado en algunas ocasiones en juicio que los jueces, dentro de esas preguntas aclaratorias, pues hacen preguntas sugestivas, hacen preguntas argumentativas. Y bueno, pues por supuesto que objeto ese tipo de preguntas realizadas por el juez, porque el juez sabe cuáles son las preguntas que no están permitidas en un interrogatorio directo o para efectos de formular preguntas aclaratorias. Las preguntas en un interrogatorio directo, sugestivas, argumentativas, conclusivas, indicativas, ambiguas, impertinentes, poco claras, etcétera, están prohibidas. No nada más para las partes, también para el juzgador cuando él quiere formular preguntas aclaratorias. Entonces, eso nos ha permitido objetar incluso al propio juzgador. Las otras técnicas, apoyo de memoria, utilizamos la oralidad. Superar contradicción, por supuesto, la oralidad. Evidenciar contradicción. Cuando tenemos esta gran herramienta del contrainterrogatorio en un juicio y vamos a demostrar las contradicciones que existen en el testigo, que existen en el perito, de acuerdo a todo el interrogatorio que ya se le ha formulado por nuestra contraparte y podemos evidenciar las inconsistencias, la falta de acreditación del testigo o perito, los errores dentro de su dictamen del perito, la falta de una metodología para la elaboración de dicho dictamen, así como también la técnica de la incorporación de prueba, ya sea prueba material, ya sea prueba documental o el apoyo de prueba demostrativa. Decía hace rato el doctor Alejandro Torres, las técnicas de litigación en materia oral son igual que las de materia mercantil. Pues sí, porque las técnicas de litigación son universales. Entonces,
la misma manera en que yo voy a hacer un alegato de apertura, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, el uso de las objeciones, el apoyo de memoria, la superación de contradicción, la evidencia de una contradicción, mi alegato de clausura son las mismas. Las técnicas son las mismas. La litis es diversa, la parte estructural del proceso es diverso, pero las técnicas son las mismas, son universales. Las usamos aquí en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Argentina, en Chile. La técnica de interrogatorio es exactamente la misma. Nosotros sabemos que una de las fuentes del derecho pues, es la doctrina. Entonces, ¿dónde nos van a decir cómo se hace un interrogatorio? ¿Cuáles son las reglas? Pues la doctrina, por supuesto. ¿Dónde me van a decir cuál es la manera en que yo puedo presentar una objeción en juicio? La doctrina como fuente del derecho. Entonces, busquemos esta doctrina para poder entender cada una de estas técnicas que utilizamos en los diversos juicios, laboral, mercantil, civil, penal, etcétera. Cuando construimos nuestro alegato de clausura, vean ustedes la importancia del uso del lenguaje. El lenguaje nos permite hacer estructuras que desde el fundamento o la base del planteamiento de una objeción, por supuesto, de la estructura de una pregunta, ¿ok? O también cómo voy a estructurar mi alegato de apertura. El artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio cuando utilizamos una evidencia de contradicción, una superación de contradicción, un apoyo de memoria, etcétera. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles para dar mayor agilidad, exactitud y autenticidad a dichas audiencias. Entonces vean ustedes la importancia que tiene la oralidad y sobre todo el uso de las técnicas de litigación a través de la oralidad. ¿Qué nos da este proceso penal acusatorio y oral como lo establece el artículo 20 constitucional? Pues nos da mayor confianza porque va aparejado el principio de publicidad. La sociedad puede estar inmersa en un juicio, puede escuchar directamente a las partes y bueno, eso te da confianza de que los jueces que conducen una audiencia lo hacen con base a una metodología, con base a unas reglas que están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la propia Constitución y en tratados internacionales. Entonces vean ustedes esta importancia y esta similitud porque también el juicio mercantil tiene exactamente los mismos principios que el proceso penal acusatorio. La oralidad, la publicidad, la igualdad entre las partes, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Son exactamente los mismos principios que rigen, más bien todos rigen al principio de la oralidad. Veamos cómo esta fuente de la oralidad nos lleva a la construcción de un sistema. Y es cuando construimos este sistema apoyándonos en todo este conjunto de principios que acabo de referir y que ello nos lleva a un desarrollo del procedimiento correspondiente de una manera más transparente, más clara y, por supuesto, para obtener una resolución más justa. Cuando el juez dicta, o bueno, más bien cuando las partes, por ejemplo, construimos nuestros alegatos de clausura o de apertura, para ir cerrando, voy hacia los alegatos de clausura. ¿Qué requerimos? Por supuesto, del uso del lenguaje, requerimos del uso de la retórica. Shane-Perelman, en su tratado de argumentación jurídica, habla de la nueva retórica y nos habla ya no nada más conceptualizando a la retórica como el arte del buen decir, el arte del uso de un buen lenguaje literario, sencillo, literario, digamos, sino además
el arte de saber argumentar. Eso es lo que nos dice Chaim Perelman en este estudio, en este tratado de la lógica. Pero además de ello, de la argumentación jurídica, pero además requerimos del uso de la lógica. Desde Aristóteles, ahora Chopi, si mal no recuerdo, con este tratado de la lógica que nos enseña pues, a ubicar los tipos de razonamientos, porque veamos, por ejemplo, ahora nosotros en materia penal ya no requerimos la famosa prueba directa para poder determinar si un juez va a condenar a una persona a través de la construcción de la prueba circunstanciada. Ya no hay necesidad de la prueba directa. La libre valoración aplicando las reglas de la lógica le permiten al juez concatenar cada una de las pruebas, cada uno de los órganos de pruebas o de indicios o evidencia para construir esa prueba circunstanciada a través de inferencias, a través de las reglas de la lógica. El uso del lenguaje, la lógica, la retórica, por supuesto, la argumentación jurídica. Existen diversas teorías, está la de Tolmin, está la de Robert Alexis, está la de McCormick, que son la de Perelman, por supuesto, las más utilizadas para efectos de ver cuál es la teoría que yo considero dentro de la argumentación jurídica que debo de utilizar en el juicio, en el caso concreto que se esté llevando, para la construcción de mis alegatos de apertura o mis alegatos de clausura. Cuando esto se da desde esta óptica del uso de la oralidad, de este principio, pero cuando estos alegatos, o no nada más en los alegatos, cuando formulas, repito, una objeción, te piden la base, el juez le da el uso de la voz a tu contraparte para que haya esa réplica y entonces vuelves a hacer de nueva cuenta una dúplica y empieza un debate para determinar si procede o no procede la objeción. Por supuesto que se construyen a través de argumentos, se da a través de argumentos. Entonces, cuando el debate en el juicio, cuando se da el debate en el alegato de clausura, ¿qué hacemos? Se deben de hacer a través de argumentos. Cuando estos argumentos están bien construidos, formamos ¿qué? Un proceso penal dialéctico, porque la dialéctica en términos generales se conceptualiza como el arte de la discusión y se vuelve una discusión dialéctica cuando las partes tienen la capacidad argumentativa de discutir. Es el momento en que ese proceso penal florece dialécticamente y es cuando el proceso penal hasta las partes y el juez o quien lo vea lo disfruta por la capacidad argumentativa de las partes y sobre todo la capacidad argumentativa de poder decirle al juez por qué mi teoría del caso es la que debes considerar para determinar tu resolución. Si es condenatoria, si voy como asesor jurídico o fiscal o si debe ser absolutoria. ¿Por qué la fiscalía, si voy como defensa, puedo argumentar que no probó su acusación y tengo que advertir al juez cuáles son las debilidades de las pruebas que la fiscalía llevaba con toda una construcción sólida y una vez que utilicé la herramienta del contrainterrogatorio, demostré que no había capacidad del testigo o del perito, idoneidad de la prueba o las contradicciones o errores dentro de dichas declaraciones. Entonces, vean ustedes, todo esto no es más que oralidad. Entonces, la oralidad, como platicábamos con el doctor Cuenca, la importancia que tiene en todos los procesos, y va a ser para todos los procesos. ¿Por qué? Porque precisamente es la característica que tiene un país democrático que nos lleva a que haya una transparencia y a que se genere mayor confianza. Con esto termino en el sentido de que el proceso se vuelve dialéctico cuando este es argumentativo. Muchas gracias.
Doctor Albertico Guinto, muchísimas gracias por su exposición y como bien lo dijo al inicio, para nosotros es un enorme gusto recibirlo en esta aula virtual como parte de nuestra comunidad universitaria. Finalmente, escucharemos los comentarios y clausura en voz del doctor Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal y coordinador de nuestro coloquio. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lore, y felicidades por tan brillante conducción. Antes que nada, quiero agradecer a nuestra Facultad de Derecho, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que siempre preocupado, que siempre activo, que siempre motivando para que estos conversatorios, coloquios y muchas cosas más se lleven a cabo en la facultad. Muchas gracias, señor secretario general, don Ricardo Rojas Arévalo, por estar con nosotros, por habernos inaugurado. Me da mucho gusto estar con Carlitos, pues, que conozco ya hace muchos años, desde que eras pequeño, a don Albertico también, de que era estudiante, y don Alejandro, que sí me acuerdo, Alejandro, cuando hiciste tu concurso de oposición. Quiero agradecerles a todos ustedes y quiero señalar lo siguiente simplemente. Hemos escuchado brillantes disertaciones sobre derecho mercantil, quiebra, procedimiento y el procedimiento penal brillantemente expuestos por ustedes. En la Facultad de Derecho nos hemos preparado para estar listos, para estar en el mejor momento para recibir estos cambios en el derecho procesal penal. El director revisó los planes de estudio. Ahora tenemos planes de estudio actualizados en materia procesal, tanto en materia procesal civil, procesal mercantil y procesal penal, porque sabemos que más de 120,000 alumnos en el sistema incorporado están siguiendo los programas y planes de estudios de nuestra facultad. Muchas gracias. Ya sería un pecado que yo ahondara más en las brillantes réplicas de cada uno de ustedes y solamente decirles que la Facultad de Derecho, a través de los colegios, y aquí quiero decir que el doctor Fabián Mondragón preside los colegios, yo estoy después de él. Un abrazo para mi querido Fabián, que no pudo estar hoy con nosotros por cuestiones de temas de notarías, pero que está aquí su hijo con nosotros. Gracias a todos ustedes. Yo los invito a que este primer conversatorio, coloquio que hoy llevamos a cabo, lo volvamos a llevar el año próximo. Que estemos muy activos y que sepan los alumnos y que sepan los maestros y que sepa el público qué estamos haciendo en materia procesal, cómo estamos preparando a nuestros alumnos, cómo estamos educándolos, qué instrumento le estamos dando a pesar de todo y a pesar de la pandemia, porque todo estamos logrando en la Facultad de Derecho. Muchas gracias a todos. Gracias, Lorena. Gracias por estar aquí y los esperamos el año que entra en la parte segunda de este conversatorio, de este foro. Gracias. Gracias a todos ustedes. Doctor, agradecemos mucho su mensaje y su iniciativa para reunirnos en este gran evento. Es así como concluimos el coloquio de Derecho Procesal Penal y Mercantil, su trascendencia en el ámbito jurídico, no sin antes agradecer al Presidium su presencia en esta aula virtual y a todas y todos por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.